Buenas noches, hermanos. Nos vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Estábamos hablando la vez pasada sobre el libro del Génesis, que es el primer libro. Decíamos que se dividía en dos grandes bloques. El primero sobre los orígenes y luego sobre los patriarcas, que a su vez lo de los patriarcas se dividía en tres partes, ¿verdad? En la parte de Abraham, la parte de Jacob y la conclusión, que sería el libro de Josué. ¿Qué podemos decir sobre los patriarcas? A partir del capítulo 12, o bueno, un poquito al final del 11, verás, habla de los antepasados de Abraham, y ya con el capítulo 12 empieza de golpe, ¿verdad?, el ciclo de Abraham, la llamada que Dios le hace a Abraham. Y bueno, el ciclo de los patriarcas es muy importante porque estamos entrando entonces a las raíces, ¿verdad?, a los orígenes del pueblo de Israel. ¿Dónde se origina el pueblo de Israel? Pues con los patriarcas, ¿verdad? Se les llama patriarcas, ¿verdad?, refiriéndose precisamente a que son los padres del pueblo de Israel, los que dan a la luz al pueblo de Israel, ¿no? Básicamente, ¿no? Esos son los patriarcas. Aquí empieza precisamente esta historia. Y estos patriarcas, bueno, el más famoso pues es Abraham, el primero de todos los patriarcas. Luego vendrá su hijo Isaac, luego sería Jacob y sus hijos, ¿no? Pero estas historias de los patriarcas pues están formadas por una serie de leyendas, ¿verdad?, que se fueron transmitiendo de manera oral, ¿verdad?, de generación en generación, porque narraban los orígenes de su pueblo y por lo tanto los orígenes de las tribus cuando empezaba todo, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de historias que sucedieron hacia el siglo XX antes de Cristo, ¿no? Estamos totalmente, ¿verdad?, dentro de un rango histórico distante, muy distante, en la que vamos viendo los orígenes del pueblo de Israel con pequeños grupitos, ¿verdad? Porque los patriarcas pues representan pequeñas tribus, ¿verdad?, pequeños grupos que iban de un lado a otro, ¿verdad?, que iban emigrando de un lado a otro, tratando de asentarse en un lugar, ¿no? Y estas leyendas pues iban transmitiendo de manera oral, ¿no? Decíamos nosotros en la primera sesión que teníamos, ¿no?, cómo se habían ido escribiendo, ¿verdad?, hacia el siglo X más o menos, las tradiciones. Y pues precisamente la recolección de todas estas leyendas, ¿verdad?, que se iban teniendo en la mente, ¿no?, en la memoria. Y entonces ahí está. Y obviamente algunas las unían, ¿verdad? La manera como ya las tenemos en la Biblia es la fase final. Y esas leyendas pues las fueron uniendo, ¿verdad?, para que estuvieran bien acabadas, para que estuvieran bien completas, ¿no? Iban intercalando cosas, ¿no? Por eso ustedes leen la Biblia y leen con detenimiento esas historias. De repente hay historias que se repiten, ¿no? Dicen una cosa, dicen otra. O sea, aquí sí que eran dos historias de diferentes lugares y por alguna razón las conservaron, ¿no? O, por ejemplo, ¿verdad?, en la misma historia, por ejemplo, aparece Abraham como el personaje y luego aparece el personaje como Isaac. O sea, aquí sí que era la misma leyenda, pero le cambiaron el personaje. O sea, estamos dentro de una cosa muy compleja, ¿verdad?, llena de leyendas que tratan de abordar precisamente los orígenes del pueblo de Israel. Ahora bien, toda la historia comienza precisamente con Abraham. La historia arranca con Abraham para transformar, por un lado, sí, la vida de Abraham, pero luego empezar a construir el pueblo de Israel. Entonces, el ciclo de Abraham podríamos decir precisamente que constituye un conjunto literario que separa la historia de la humanidad de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque con Abraham ya dejamos de hablar de los orígenes, ¿verdad?, del pecado, de todo lo que decíamos la semana pasada, y ya empezamos a hablar de algo muy concreto, ¿no? La historia de Abraham, arranca la historia de Abraham, un hombre muy concreto, con el cual empieza la historia propiamente. La historia, podríamos decir que lo anterior era la prehistoria, antes de que se forme la historia, ¿no?, para entender quién es el hombre. Ahora vamos a empezar a ver cómo se origina el pueblo de Israel, ¿no?, y cómo va a empezar a cargarse, ¿verdad?, a la construcción de un futuro. Y entonces la historia de Abraham pues, va marcada desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, ¿no? Entonces vamos a leer, ¿verdad?, este texto de Abraham, ¿no? Ahí lo tenemos, cómo inicia toda la vocación de Abraham, ¿no?, en el capítulo 12. Y dice el libro del Génesis. Dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé,
y con él se marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán y atravesó Abraham el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encima de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le he de dar esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Entonces ahí tenemos esta narración de Abraham, ¿verdad? De cómo Dios le pide, ¿verdad?, que empiece una transformación en su vida. Y podemos ver entonces aquí varios elementos, ¿verdad?, varios pasos fundamentales para entender precisamente esta historia de Abraham, ¿no? Entonces, para entender esta historia de Abraham tendremos varios rasgos, ¿verdad?, que son fundamentales. En primer lugar, tenemos la gratitud. En primer lugar, la gratitud. En segundo lugar, el distanciamiento de la historia. Distanciamiento de la historia. Distanciamiento de la historia. En tercer lugar, tendríamos el riesgo. Y finalmente, el cuarto, la bendición. Este relato que leímos tiene estas características, ¿no? Gratitud, distanciamiento de la historia, riesgo y bendición. Y aquí, en distanciamiento, podemos poner tres cosas importantes, que es tierra, que ahí te vamos a explicar, patria y casa, ¿no? Casa. Muy bien, entonces vamos a explicar esto. Entonces, estos rasgos que aparecen aquí en el libro del Génesis. En primer lugar, la gratitud. Dios va a llamar precisamente a Abraham, que es un hombre anciano, que no tiene hijos, y no tiene hijos porque es estéril, ¿no? Y bueno, hay que situarnos ahí en este contexto, ¿no? Una persona estéril en aquel tiempo era mal visto, ¿verdad? Era considerado como alguien que estaba maldecido por Dios, ¿no? Porque los hijos son el símbolo del futuro. En la época de Abraham, ¿verdad?, era muy interesante porque no había la idea de la resurrección de los muertos todavía. Entonces, ¿cómo es que yo voy a sobrevivir, ¿no? Después de que yo muera y desaparezca, ¿cómo sobrevivo? Pues con mis hijos, ¿no? ¿Por qué mis hijos llevan mi nombre? ¿Por qué mis hijos se identifican conmigo? Mis hijos van a hacer que yo siga presente, ¿no?, que yo siga vivo. Entonces, los hijos son un signo del futuro de Abraham. Si Abraham no tiene hijos porque es estéril, pues significa que no tiene derecho a un futuro. Y cuando alguien no tiene derecho a un futuro, ¿qué significa? Pues que está maldecido, ¿no? Habrá hecho algo en su vida que Dios le dijo: tú no mereces hijos. O sea, no mereces que tengas posteridad, no mereces que tengas un futuro. Así que de fácil tú eres alguien que estás maldecido. Por lo tanto, si yo estoy maldecido por Dios, pues no tengo un futuro. Y por supuesto que si no tengo futuro, estoy castigado, por así decirlo, por Dios. Bueno, pues entonces significa que estoy totalmente lejos de Dios. Entonces, que Dios irrumpa de repente un día y llame a Abraham, pues es una novedad. Significa que Dios está comunicando con Abraham. Dios, se supone que Abraham, por ser maldito, no podía comunicarse con Dios, ¿no? Y Dios le habla a él. Por eso digo que es un signo de gratitud. Porque todo esto es fruto de la gratitud. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Pues porque Dios quiso. No es que no podemos decir es que Abraham era muy bueno. No, a los ojos de los demás era malo porque no tenía hijos, ¿no? Estaba maldecido. Entonces, a los ojos de los demás, Abraham no se merecía nada. Abraham no tenía gran peso en su tribu, ¿verdad?, en aquel clan. ¿Por qué? Pues porque precisamente Abraham, ¿verdad?, si lo vemos bien, pues Abraham pues no tenía ya ningún futuro, ¿no? Porque no tenía hijos, no era tan tomado en cuenta, ¿no? Y que de repente Dios le hable, bueno, pues es un signo de gratitud. ¿Quién soy yo para que Dios me hable, no? Yo que no tengo hijos, yo que estoy ya viejo, Dios me está hablando a mí, es un signo de gratitud. Quiere decir que toda vocación comienza con la gratitud. Dios llama de a gratis, no llama porque seamos muy buenos, porque seamos perfectos. Dios llama porque nos ama nada más, ¿no? Y Dios ama a Abraham, por eso llama a Abraham.
Pero cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios lo llama porque lo ama, entonces le pide algo nuevo, ¿no? Y le pide de inmediato, dice, deja tu tierra, tu patria y la casa de tu padre. Entonces le pide que deje eso, que se distancie de su historia. O sea, Dios quiere construir un pueblo, sí, pero no un pueblo arraigado en lo antiguo, no un pueblo arraigado en las costumbres que ya tenía, no, es un pueblo nuevo. Y si va a construir un pueblo, va a construir un pueblo con algo nuevo, con algo distinto, no con lo mismo. Si Dios hubiera dicho, a ver, aquí va a nacer el hijo de Abraham en esta tribu, entonces el pueblo hubiera sido la continuación de esa tribu. No, Dios quiere formar un pueblo distinto. Y entonces Abraham tiene que dejar su tierra, tiene que dejar, ¿verdad?, su patria, tiene que dejar la casa de su padre, porque tiene que ir a un lugar nuevo para que empiece ahí una nueva historia. De cero, va a partir de cero. Por eso le dice eso. Entonces, en segundo lugar, la llamada a Abraham es un distanciamiento de la historia. Tiene que dejar totalmente todo para empezar un nuevo proyecto, para empezar a ser distinto, ¿no? Y este distanciamiento de la historia, primeramente, deja tu tierra, ¿no? Y la tierra, ¿qué simboliza? Pues es el símbolo de los orígenes, ¿no? Sus propiedades, sus bienes, ¿verdad? Lo que él está acostumbrado, ¿no? Sus paisajes, ¿verdad? Abraham todos los días se levantaba ahí donde vivía, ¿verdad? Y veía el amanecer, el atardecer, yo qué sé, ¿no? Ya estaba acostumbrado. Dejar su tierra significa deja todo eso que ya te acostumbraste. Dejarás de ver ese paisaje, lo verás desde otro punto de vista, ¿no? Dejarás tus posesiones en cierto sentido, ¿no? Te llevarás cosas, pero hay cosas que no se van a poder llevar, ¿no? Dejarás a lo que ya estabas acostumbrado para empezarte a acostumbrar a algo nuevo, ¿no? Deja tu tierra, deja tu patria, ¿no? Y la patria, pues, es el nivel humano de todo, ¿no? Su cultura, sus costumbres. O sea, dejar la tierra significa vete a tu lugar donde va a haber otras costumbres. Estas costumbres ya no las vas a llevar. Si voy a construir un pueblo nuevo, tendrá costumbres nuevas. No van a ser las antiguas, van a ser distintas. Se van a transformar, se van a renovar. Deja tus costumbres, tu patria y la casa de tu padre, ¿no? Que es finalmente la familia, ¿no? El clan, ¿no? Las relaciones afectivas, las relaciones hereditarias, las relaciones morales, ¿no? En donde él, ¿verdad?, creció y donde tiene su propia identidad. Deja también la casa de tu padre. O sea, deja todo. O sea, deja lo material que te rodea, deja tus propias costumbres y deja tus propios afectos, todo. Y yo te voy a decir a dónde te vas, a una tierra que yo te mostraré. Pero deja todo esto. Entonces, si por un lado Dios llama, gratitud, pero cuando Dios llama también a que dejemos, nos distanciemos de la historia. Dios llama para generar algo nuevo siempre, ¿no? Y por ejemplo, si lo aplicáramos, por ejemplo, al matrimonio, pues el matrimonio es una gratitud, ¿no? Cuando alguien se casa, ¿por qué se casan dos personas? Pues porque es una gratitud, es un signo de gratitud, ¿no? De uno y de otro, ¿no? Finalmente, ¿no? Dios llama a este estado de vida, ¿no? Pero cuando alguien se casa, pues se supone que tendrán que distanciarse de la historia, porque van a formar una familia nueva, ¿no? Se supone, ¿verdad? Pero luego sale con que no, que van a vivir en la casa de la mamá, que en la casa de aquel, que entonces no se distancian de esto. No van a formar una historia nueva porque quieren seguir arraigados en lo antiguo. Una familia nueva no sale arraigado en lo antiguo, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Punto. Quieren seguir una continuidad de lo mismo y no generan algo nuevo porque precisamente, ¿verdad? Si yo vivo en la casa de mis suegros y yo quiero generar algo nuevo, los suegros no me van a dejar, van a decir, aquí no se acostumbra. Y pues sí, pues es su casa de ellos, aquí no se acostumbra y ya se fregó el asunto, porque entonces nunca va a haber una familia, pero no es nueva, es simplemente como la extensión de la vida. Frustraron algo, ¿verdad? Y no, ni modo, ¿verdad? Ellos quisieron vivir esa experiencia y no quisieron arriesgarse. Y entonces el distanciamiento de la historia. Ahora, en tercer lugar, Dios le da un riesgo, no solamente se distancia de la historia, deja todo lo que es Él, ¿no? Es un riesgo, porque dice, a la tierra que yo te mostraré. No le dice Dios, mira, te vas a ir por aquí derecho, das vuelta y ahí ya. No, no. En su momento yo te voy a mostrar la tierra en su momento. O sea que si Abraham le hubiera dicho, ¿a dónde voy? Dios le hubiera dicho, luego te digo, ¿no? O sea, ni siquiera Dios le da el mapa, ¿verdad? Le dice, mira, vete para acá. No, no, yo te mostraré la tierra. Oye, pero yo te digo luego, ¿no? Pobre Abraham, ya 75 años, pobre viejito, ¿verdad? Y caminando a tonto, sí, lo que no sabía ni a dónde iba, ¿no? Y yo no sé qué pensaría Sara, ¿verdad? Cuando le dijo, ya nos vamos, hecho, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Pero ya vámonos, hecho, se insoló mi viejo, ¿verdad? Pero bueno, ahí va la pobrecita, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Yendo de un lado a otro, sin saber a dónde, ¿no? Él sigue caminando. Dios le va a decir un día a dónde y bueno, pues él se arriesga. Es un riesgo. Cuando Dios llama, nos llama a algo nuevo. Y a veces no sabemos cuál es el punto de llegada.
Es un riesgo, Dios llama y es un riesgo en nuestra vida. Pero curiosamente, dice, tú te irás, pero serás bendición para los demás. Yo te bendeciré y tú serás bendición. En ti serán bendecidos todos los linajes de la tierra. La bendición. Entonces aquí hay algo muy bello, porque entonces quiere decir que Abraham sí va a empezar todo un proceso de transformación, pero para bendecir, para ser fuente de bendición. Entonces Dios va a construir un nuevo pueblo, ¿verdad? Gratuitamente, distanciándose de la historia para formar una nueva historia, con un riesgo, no sabes a dónde vas, y aparte de distanciarse de la historia es un riesgo, ¿no? Pero curiosamente la fuente de todo es ser bendición. Que lo que Abraham va a crear, que lo que Abraham va a iniciar es un proyecto de bendición. No es otra cosa sino bendecir, ¿no? Es lo que quiere Dios, que se logre un proyecto de bendición. Y ahí va Abraham, ¿no? Se lanza de inmediato, ¿verdad? Sin decir nada. Algo muy curioso de este relato, si ustedes se dan cuenta, es que Abraham se pone en camino y no dice absolutamente nada. No dice que Abraham se queje, no dice que Abraham pregunte, no dice que Abraham opine, no, nada. Dios le dice, deja esto, Abraham se puso en camino, ¿no? Que sería el quinto paso, que no lo puse, ¿verdad? Se me fue aquí. Quinto paso, ¿no? Puesta en camino, ¿no? Puesta en camino. Puesta en camino. O sea, Abraham, después de todo, termina poniéndose en camino, sin decir nada, en silencio. No dice absolutamente nada. Obedece. Esta es la grandeza de Abraham, ¿no? Ahí comienza toda la historia de Abraham. Se pone en camino. Y esta es entonces la llamada que Dios nos hace siempre a nosotros en nuestra vida. En primer lugar, para ser cristianos, pues esa es la llamada de Dios. Dios nos llama a ser cristianos por gratuidad. No pone condiciones, ¿no? Dios nos dice tú sí, tú no, no. Todos somos llamados a ser cristianos si queremos, ¿no? ¿Quién puede ser bautizado? El que quiera, ¿verdad? A nadie le puede decir, tú no mereces ser bautizado. A nadie se le puede decir eso, ¿no? Quiero bautizar a mí, se le bautiza, ¿no? No le puede decir, no, usted no, se me hace que usted es medio mafioso, usted no hace, no. Nadie se le priva a ser cristiano. Dios gratuitamente acepta a todos, gratuitamente. Pero ser cristiano implica un riesgo, ¿no? Distanciarse de la historia. Implica que nuestra meta, nuestra patria no es esta, ¿no? Nuestra tierra es otra, no es esta. Y entonces implica que ser cristiano implica un riesgo en la vida, ¿no? Y tenemos que distanciarnos de la tierra, de nuestra historia, perdón. Y tenemos el riesgo de vivir el cristianismo, ¿no? Es un riesgo. Ser cristiano es un riesgo, ¿no? Nadie piense, ser cristiano, ¿verdad? Es una cosa extraordinaria, bonita y no vas a sufrir. No, ser cristiano es una cosa extraordinaria, pero sí sufres. Porque es un riesgo. Cuando Dios llama a algo, es para un riesgo. Siempre hay riesgo, ¿no? Dios me llama para ser cristiano. El cristiano es un riesgo, ¿no? Pero claro, un riesgo que lleva a la bendición. Ser cristiano es ser un bendecido, ¿no? Porque quiere decir que estoy cerca de Dios, porque quiere decir que Dios me va iluminando, porque quiere decir que Dios me va a ir dando su camino. Pero es un riesgo. Y Dios llama para todo, ¿no? Decíamos hace un momento para matrimonio. El matrimonio es un riesgo, ¿no? El que se quiera casar, pues se casa porque se quiere arriesgar, ¿no? Si alguien quisiera decir, yo me quiero casar pero no quiero ningún riesgo, no se case, no se case, ¿no? ¿Por qué hay tantos divorcios? Pues porque se dieron cuenta que era un riesgo, ¿no? Pues sí, porque resulta ser que la otra persona no piensa como yo siempre, la otra persona tiene sus caprichos, la otra persona tiene su carácter, la otra persona tiene sus costumbres que no concuerdan a veces con la mía. Pues el matrimonio es un riesgo, ¿verdad? El matrimonio cristiano es un riesgo. Y el matrimonio cristiano significa, ¿por qué en el matrimonio cristiano no hay divorcios? Pues porque cuando se casan, ¿verdad? Lo dicen, yo te acepto a ti, ¿verdad? Como mi esposo, como mi esposa, en lo próspero y en lo adverso. ¿Y lo adverso qué es? Porque a veces pensamos que lo adverso pues, son problemas económicos, alguna enfermedad. No, adverso significa todo lo negativo de la vida, ¿no? Su mal carácter, sus costumbres, sus cosas negativas. Todos tenemos. Lo adverso significa estoy disponible a abrazar todo lo negativo de ti. Aquí estoy para abrazar esa miseria que tienes, ¿no? Y el otro está para abrazar mi miseria, porque cada quien tiene su miseria. Nadie va a decir, yo soy perfecto. No, todos tenemos defectos, todos tenemos errores. Y cuando alguien se casa está disponible para abrazar los defectos del otro. Ese es un riesgo. Y es un riesgo. Díganme si no es un riesgo. Empezar a entender a la otra persona, empezarlo a comprender, empezarle a tener paciencia, empezarle a ayudar,
empezar a trabajar juntos a pesar de los problemas. Es un riesgo. Eso es el matrimonio, por eso se casa uno, ¿no? Porque hay divorcios, porque no les gustó el riesgo, ¿no? Ay, no, es que me ve feo, ay, no, es que no hace caso, es que... Ay, entonces se divorcian porque no entendieron que era el matrimonio, ¿no? Entonces obviamente se divorcian porque no quisieron aceptar el riesgo, ¿no? Cuando Dios llama es un riesgo, ¿no? Y por eso no hay divorcio en la iglesia. En el civil sí, ¿verdad? Porque en la sociedad no les gustan los riesgos, ¿no? En la sociedad nos presentan lo fácil, lo factible, y cuando tú tengas miedo, huye, ¿no? Entonces te divorcias, etcétera, ¿no? Pasa eso. Pero en el cristianismo no, en el cristianismo, el matrimonio cristiano no, porque es abrazarlos. Tú cuando te estás casando le estás diciendo, te acepto con tus defectos, ¿no? Con tus fragilidades, con tus enojos, etcétera. Te acepto con eso. Uno lo abraza, ¿verdad? Y por eso la iglesia dice, no hay divorcio. Pues no hay divorcio porque tú prometiste ahí abrazar eso, ¿no? Claro, con la gracia de Dios, ¿verdad? Dejando que Dios entre en tu vida, dejando que Dios te ayude. Pero es un riesgo. Dios cuando llama es un riesgo. Dios no llama para pasársela bien chévere en el mundo, no. Dios llama para tener riesgos. Y bueno, mayor riesgo que el de Abraham, bueno, no vemos, ¿no? Un señor anciano camina tontos y locas, pues es un riesgo, ¿no? Y no le pasó nada, ¿no? Curiosamente, ¿no? El riesgo. Pero aunque uno tenga riesgos, Dios ayuda. Si tú dejas que entre Dios en ese riesgo, Dios te ayuda. Dios actúa, ¿no? Porque hay quien se casa por la iglesia también, pero se casan y nunca más se acuerdan de Dios, ¿no? Nunca van a misa, nunca escuchan la palabra, nunca hacen oración. Luego Dios nos abandonó. Pues si tú nunca lo metiste en tu matrimonio, ¿cómo Dios te abandonó? Pues si nunca te interesó tenerlo ahí, ¿no? Pues así pasa, ¿no? Es un riesgo. A veces no queremos los riesgos, a veces nos cansamos y no queremos seguir adelante, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y a veces gana lo humano y lo divino lo hacemos a un lado, ¿no? Por alguna situación y gana, ¿no? Es un riesgo, es un riesgo. Todo, cuando Dios me llama es un riesgo, pero hay bendición. La bendición se va dando con el paso del tiempo y vamos viendo la bendición de manera extraordinaria. Claro, esto lo digo yo desde la visión de la fe, ¿no? Claro, cuando ya vemos un drama en la vida de alguien, pues hay que analizarla con cuidado, ¿verdad? Yo aquí hablo de manera general, ¿no? No estoy hablando de manera particular de ningún caso, de ninguna situación, de manera general, ¿no? Pero de lo que implica un riesgo, ¿no? Y sobre todo en nuestro mundo de hoy, no nos gustan los riesgos, ¿no? Vivimos en el mundo del confort, ¿no? Todo esto es fácil, ¿no? Hoy quieres comprar algo, ni siquiera tienes que salir, lo puedes pedir por internet, ¿no? Ni siquiera tienes que cansarte, todo lo puedes hacer gratis, todo lo puedes hacer fácil, ¿no? No gratis no, fácil, ¿no? Todo lo puedes hacer fácil, todo llega fácil, ¿no? ¿Tienes una duda? Se lo preguntas a tu teléfono y te lo responde, ¿no? No nos gusta ya investigar, no nos gusta cansarnos, vivimos en un mundo fácil. Un mundo que no tiene riesgos y curiosamente ser cristiano pues es un riesgo, ¿verdad? No hay una app para bajarla al teléfono y ser cristiano y que nunca falle, ¿no? Eso no existe para ser cristiano. El cristiano es de riesgos continuos, ¿no? Y el que toma el riesgo, como Abraham, se pone en camino. Pero Abraham es un hombre que tiene que crecer en la fe, ¿no? Porque a veces nos lo ponen, ¿verdad? Como Abraham, el hombre de la fe intachable, el hombre que nunca se equivocó, el hombre de grande fe. Y sí fue un hombre de grande fe, yo no digo que no, dejar su tierra y todo fue un acto de fe. Pero la fe no es así como la entendemos, ¿no? La fe implica un crecimiento y yo creo que este es el verdadero valor de la fe, ¿no? Por eso leer el relato de Abraham, ¿verdad? Nos ayuda a reconocer cómo la fe va creciendo y va madurando. Y uno puede tener grandes actos de fe y al mismo tiempo grandes actos que demuestran todo menos la fe o que contradicen la fe. Esas cosas suceden siempre, mis hermanos. Y Abraham es esto. No nos quedemos solamente con este relato, porque a veces decimos, ay, Abraham, cuánta fe tuvo, ¿verdad? Dejó todo. Sí, pero la historia de Abraham no termina aquí. Siga usted leyendo y va a ver todo lo que le pasa a Abraham, ¿no? Y ahí entonces es cuando nosotros vamos viendo las diferentes características. Y vamos viendo cómo Abraham es un personaje que crece en la fe y que tiene sus errores. Tiene sus errores. Tener fe no significa que no me equivoque, todos nos vamos a equivocar. Todos tenemos nuestros deslices, todos tenemos nuestras fragilidades. Y Abraham no es la excepción, ¿no? Abraham no es la excepción. Por eso yo lo invito, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, lea toda la historia de Abraham y vea con todas las cosas buenas que tiene, sus grandes momentos y sus terribles momentos. O sea, porque la fe crece. La fe es un proceso de crecimiento. La fe es un proceso que nunca termina y precisamente siempre nos va ayudando a comprender cosas nuevas. Y así va siendo la vida de Abraham. Entonces cuando decimos Abraham el padre de la fe, bueno, sí es el padre de la fe, pero es el padre de la fe no porque fue un hombre de super fe,
es el padre de la fe porque maduró la fe, porque a pesar de sus caídas se levantó y siguió adelante. Esa es la verdadera fe. La fe es la que madura, la fe es la que se cae y se levanta. Esa es la verdadera fe, ¿no? La fe se tiene que madurar. Bueno, en el Evangelio lo vemos, ¿no? En el Evangelio de Juan, con el personaje de Tomás, ¿no? Cuando dice, si yo no meto, ¿verdad?, mi mano, ¿verdad?, de las heridas, no voy a creer. Bueno, es una fe que está en crecimiento, la fe crece. A veces nosotros pensamos que tener fe es nunca equivocarnos. Tener fe es nunca dudar, no. La fe implica que a veces dudamos, pero a pesar de nuestra duda, nos levantamos, seguimos adelante y descubrimos un rostro nuevo de Dios y maduramos y crecemos. Esa es la verdadera fe. El que piense que la fe es el que nunca se equivoca, el que nunca duda, el que no... No, pues está usted en un error. La fe es algo que ocurre, que se nos da a los seres humanos. Y los seres humanos tenemos límites. Y los seres humanos nos tropezamos. Y si se nos ha dado la fe, también nos tropezamos en la fe. También. Porque la fe tiene que crecer y madurar. Así como un niño, ¿verdad?, cuando empieza a caminar, no camina el primer día, ¿verdad? Empieza a dar su primer paso y ¡zas!, va al suelo, ¿no? ¿Y qué hace el niño? Pues se tiene que levantar y seguir esforzándose, ¿no?, hasta que camine bien, ¿no? Si el niño no se cayera, pues no aprendería a caminar. Necesita caerse para aprender a caminar. No hay ningún niño que diga, mi hijo caminó el primer día y nunca se cayó. No es cierto, ¿no? Y hasta de adultos uno se cae, ¿no?, porque anda distraído, ¿no? O sea, es parte de la historia de la vida, ¿no? La fe es como un niño que empieza a caminar, no camina el primer día, se cae. La fe madura todos los días y nos caemos. Y aun cuando parece que ya somos maduros, caemos, ¿no? Así como una persona que ya creció, ya sabe caminar, pues un día se tropieza, de repente, ¿verdad?, no vio algo, se cayó. También la fe, ¿no? Hay gente que va avanzando en la fe y de repente se vuelve a caer. Pero lo importante no es la caída, lo importante es la levantada, porque la levantada es lo que nos ayuda a madurar. Entonces, fíjense, vamos a hacer una especie de esquema sencillito, ¿verdad?, para que vayamos captando esto de la fe en Abraham, ¿no? Entonces, fíjense bien. Abraham, bueno, pues aquí está Abraham, vamos a dibujarlo aquí más o menos. Su barba, porque pues dice que ya estaba viejito, ¿no? Ahí su turbante, ¿no? Ahí está. Este es Abraham, imagine usted que este es Abraham, ¿no? Aquí le ponemos una A de Abraham. Bueno, Dios lo llama, ¿no? Decimos que Dios lo llama. Y le dice, deja tu tierra, deja todo. Bueno, y Abraham dice que se puso en marcha, ¿no? Acabamos de ver que Abraham se puso en marcha. Entonces, Abraham de inmediato se pone en marcha. Entonces sube en la fe, ¿no? La fe, sube. Pero si usted sigue leyendo, después de que Abraham se dejó todo, dice que Abraham se va a Egipto por sus pistolas, porque Dios no le dice que se vaya a Egipto. Viene un problema de hambre y Abraham decide irse a Egipto, ¿no? Porque se le ocurrió. Y ahí va Abraham a Egipto. Y en Egipto resulta ser que dice que el rey, ¿verdad?, pues vio que su mujer estaba bien y se la quitó. Y Abraham, en lugar de defender a su mujer, dice, no, pues vamos a decir que somos hermanos, ¿no? Y entonces deja que se aproveche de su mujer. Él se la pasa bien tranquilo, ¿verdad?, porque pues como era el hermano, pues le dan todo. Y al final, pues viene una desgracia sobre el rey, y el rey dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Por tu culpa me está yendo mal, ¿no? Y entonces dice, lárgate de aquí, corre, ¿no? Perdónenme, pero eso no es un acto de fe de Abraham, ¿no? Primero, irse a Egipto, cuando Dios nunca le dijo, vete a Egipto, nunca le dijo que se fuera, ¿no? Jamás le dijo, vete para allá. ¿Por qué se fue Abraham? Por sus pistolas, ¿no? Y luego sale con que el rey quiere estar con su esposa. Y él, pues llévatela, ¿no? Pues total, dile que soy tu hermano y no me hace nada. Y la pobre mujer ahí, ¿no? Perdónenme, pero eso no es un acto de fe. Esa es una caída total de Abraham, ¿eh? Ahí está. Viene la caída de Abraham, ¿no? Y está en el mismo capítulo 12, ¿no? Aquí está el capítulo 12, del 1 al 9. Pues aquí está el capítulo 12, versículo 10, ¿eh? Y ahí viene la caída de Abraham, ¿eh? Luego, O sea, Abraham inmediatamente. Y además, si Abraham se hubiera quedado en Egipto, ¿verdad?, si Dios no hubiera intervenido, entonces el rey de Egipto se hubiera quedado con su esposa. Abraham nunca más hubiera estado con su esposa. No hubiera habido descendencia. Ya se acabó el proyecto de Dios. Abraham no sería el padre del pueblo de Israel, porque ahí echó a perder todo, ¿no? Es una caída total, garrafal de Abraham, ¿eh? Terrible, es una cosa terrible de Abraham.
Fíjese cómo alguien que tuvo fe para dejar todo, de un día para otro decide hacer su propio proyecto. Vámonos a Egipto, que tu esposa, llévatela. Caída de la fe. Obviamente Dios interviene y le dice, se me regresan a la tierra. Y ahí van de regreso. Inmediatamente, ¿verdad? Dice el capítulo 13, ¿no? El capítulo 13, Génesis 13, nos habla, ¿verdad? Nos habla ahí de cómo se pelea Lot y Abraham, ¿no? Decíamos ahorita que leíamos el capítulo 12, decíamos que Lot era el sobrino de Abraham. Se supone que Lot se fue con Abraham porque pues Abraham ya estaba viejito, ¿verdad? Se nos podía desmayar ahí en medio camino, pues alguien que lo levante, ¿no? Que lo cuide. Bueno, pero resulta ser que pues Lot y Abraham pues tenían ahí sus siervos, sus sirvientes, sus ganados, ¿no? Y se empiezan a pelear, ¿no? Los sirvientes, ¿verdad? Que porque están comiéndose cosa que no le toca, que quién sabe qué. Y entonces Abraham dice, esto no puede seguir así. Nosotros no podemos estar peleando, somos hermanos, ¿verdad? Hermanos no en el sentido de carne, ¿verdad? Sangre, sino hermanos porque somos tío y sobrinos. Entre ellos se llamaban hermanos, ¿no? No puede pasar eso. Y entonces Abraham decide, ¿verdad? Decirle a Lot, mira, no podemos pelearnos, somos familia, no podemos estar peleándonos. Y entonces le dice a Lot, ¿verdad? A ver, mira, para evitar problemas, mira, vamos a dividirnos, ¿no? O sea, tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Yo me voy para el otro lado. A donde tú te vayas, yo me voy del lado contrario para no pelearnos, ¿no? El pobrecito se va para allá. Se supone que Lot salió para ayudarlo, ¿no? Se supone que Lot salió para cuidarlo. Y al final le dice, órale, al lugar desértico, yo me voy al paraíso, ¿no? No, pues con sobrinos así, pues ya no. Pues mejor que ni ayude, ¿no? Mejor que hubiera quedado ahí. Pero bueno, total, que se separan los dos. Y Abraham decide evitar la pelea, con tal de que haya buena relación entre ellos, de hermanos, ¿no? Ah, bueno, pues entonces en el capítulo 13 vemos cómo vuelve a subir la fe de Abraham, ¿no? Porque decide quitarse de peleas, decide quitarse de broncas, ¿verdad? De discusiones, ¿verdad? Y ya, y respétalo. Aunque Lot fue un ambicioso, ¿verdad? Y se va ya a un lugar paradisíaco, y él se queda en el lugar más feo, aparentemente, él se queda ahí. Otra vez la fe de Abraham, que busca la paz, que busca la armonía, que busca el bienestar de los demás, ¿no? Sube, ¿no? Luego, si ustedes siguen leyendo el capítulo 14, bueno, es una cosa muy curiosa, ese es un pasaje muy raro, ¿no? Donde Abraham aparece con un ejército, como un gran guerrero que derrota enemigos. Es un relato muy épico ese, ¿no? Como para exaltar la figura de Abraham. Seguramente eso nunca pasó, ¿no? Más bien es el relato de alguna guerra que hubo, ¿verdad? Y pues como estaba en la memoria de varios, dijeron, Abraham derrotó a varios, ¿no? Bueno, pero bueno, el chiste es exaltar la figura de Abraham. Entonces, no solamente es un hombre hermanable, sino que Abraham es un hombre, un guerrero que triunfa sobre los enemigos. Bueno, pues vaya usted a saber. Entonces, capítulo 13 y capítulo 14, Abraham, héroe de guerra, ¿no? Héroe que gana ahí una guerra mundial, ¿no? Bueno, del mundo de aquel momento, ¿no? Entonces vemos cómo Abraham tiene su caída, tiene su subida, ¿no? Y luego viene un momento de crisis muy fuerte para Abraham, ¿no? Se presenta una crisis que amenaza con una caída, ¿no? Y digo que amenaza, ¿no? Entonces vamos a ponerla aquí, ¿no? Que es el capítulo 15. Y en el capítulo 15, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Pone en duda, ¿verdad? Que Dios lo vaya a ayudar, porque dice, pues no pasa nada, ¿no? ¿A dónde está Dios, no? Y dice, le fue dirigida de parte de Yahvé la palabra a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, porque yo soy para ti un gran escudo y tu premio será grande. Y le dice a Abraham, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar a mí si no tengo hijos? Dice, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Y entonces Dios le dice, no te heredará, sino que te heredará uno de tus entrañas. Mira el cielo y cuenta las estrellas, así de grande será tu descendencia, ¿no? Y entonces Dios hace una alianza, ¿no? O sea, Abraham anda como tristón porque pues, no llega el hijo, no me has dado hijos, ¿qué voy a hacer? Y entonces Dios le dice, no, vamos a hacer una alianza. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando había dos pueblos enemigos, viene la alianza, ¿no? ¿Cómo hacían las alianzas en aquel tiempo? Pues era una cosa muy fea, ¿no? Pero pues así hacían la alianza, ¿no? Agarraban los animales, los dividían a la mitad, ponían una mitad de un lado
y la otra mitad del otro lado, ¿no? Así él hacía, ¿no? Obviamente, entonces, yo partía un animal, imagínense, y lo abrían así para hacer como un camino. Obviamente el camino estaba lleno de sangre porque habían dividido al animal, ¿no? Entonces imagínese usted, ¿verdad? Que imagínese que hay un animal, ¿no? Que está ahí muerto, ¿no? Usted vaya a saber qué cosa sea el animal, ¿no? Lo partían en dos. Entonces decíamos así, ¿no? No sé si usted está imaginando que esto es un animal, pero usted usa su imaginación, ¿no? Y entonces lo dividían y pues la sangre estaba aquí en medio, ¿no? Esta es una parte del animal y esta es la otra, ¿no? Y hacían un camino ahí horrible de sangre, ¿no? Y eran varios animales en un camino, ¿verdad? Entonces cuando se hacía la alianza entre los dos líderes o los dos jefes de las tribus que habían hecho la alianza, pasaban encima de la camino de sangre, ¿no? Y entonces se agarraban del brazo y pasaban ahí muy contentos, ¿verdad? Ahí, y al final del otro camino decía: si yo no cumplo mi promesa, quede destazado como este animal. Esa era la alianza. Entonces dice, verá el texto, que le pide Dios a Abraham, ¿no? En el capítulo 15, que parta los animales y que haga el camino, ¿no? Y entonces Abraham piensa y dice: pues alguien va a venir para hacer la alianza, ¿no? Y dice que vino la noche, Abraham se durmió, no sabía qué iba a pasar, y dice que pasó una bola de fuego sobre el camino, sobre ese camino. Esa bola de fuego es Dios, ¿no? O sea que sobre ese camino el único que pasó fue Dios. Dios es el que se compromete con Abraham y le dice: si yo no te cumplo, si yo no te doy tu hijo, quede destazado. Abraham no pasó. El único que pasó sobre el camino de sangre fue Dios. O sea que el único que hizo la alianza fue Dios. El único que se comprometió fue Dios. Abraham no pasó. Y bueno, pues Abraham siempre se equivoca. Ya lo ven aquí que se equivocó y le faltan todavía, ¿eh? Entonces en ese momento cuando Abraham ve eso, cree de nuevo con Dios, ¿no? Entonces pues es un hombre que sigue creciendo en la fe, ¿no? Entonces si parecía una caída, pues no, ¿verdad? Va para arriba, la fe va creciendo. Entonces el capítulo 15 es un bello capítulo de alianza donde la fe de Abraham crece. Entonces si ustedes se dan cuenta, bueno, tenía fe, cayó con lo de su esposa, subió y luego subió más. La fe va creciendo. Uno dirá: no, después de eso, ¿qué puede pasar? Nada, ¿no? Después de eso ya un hombre de fe perfecto, pero no. Si seguimos leyendo nos encontramos con el capítulo 16, ¿no? Y en el capítulo 16, Sara, ¿verdad?, le dice a Abraham: pues no tenemos hijos, como que Dios está tardando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te parece si agarras a mi esclava Agar y tienes un hijo con ella? Claro, para nuestra mentalidad de nuestros tiempos, o sea, que Abraham se haya metido con la esclava, bueno, pues sí, es algo de muy mal gusto, ¿no? ¿Cómo, no? Y además Sara le dice: toma mi esclava, porque ni siquiera dicen Abraham fue, ¿verdad?, ahí y se metió con la esclava. No, la esposa es la que le da permiso, le dice: agarra. ¿Por qué pasa esto? Primero que nada tenemos que entender esto de que agarra a la esposa era una costumbre de aquel tiempo, ¿no? La ley, ¿verdad?, de Babilonia, del código de Hammurabi, dice, eso está ahí en el código, ¿no?, que si una mujer es estéril y no puede tener hijos, perdón, si un hombre es estéril y no puede tener hijos, o la mujer, el hombre o la mujer más bien, pueden tomar a la esclava, ¿no?, y entonces tener un hijo con ella, ¿no? Entonces, más bien dicho, corrijo, ¿verdad?, porque a mí había hecho bolas. Si la mujer es estéril y no pueden tener hijos, entonces el esposo puede tomar a la esclava para tener un hijo con ella, pero sería el hijo no de la esclava, sería el hijo de la esposa, porque el día del parto la primera que tiene que agarrar al niño es la esposa. Entonces, aunque el esposo haya tenido un hijo con la esclava, el día del parto, la que recibe al niño, la primera que tiene que agarrar al niño es la esposa, ¿no?, para decir: este es mi hijo, ¿no? O sea, la esclava lo tuvo en mi lugar, ¿no? La esclava lo tuvo en mi lugar. Por eso le dice a Abraham: toma a mi esclava, ¿no? Y Abraham, pues ahí va, muy obediente, ¿verdad? Pues ahí va y tiene ahí relaciones con la esclava para tener un hijo. Bueno, pero esa es una caída de la fe, ¿no? Porque Dios les había dicho que iban a tener un hijo, claro. Pero Dios les iba a decir cuándo. Dios jamás les dijo: agarra a la esclava. ¿Cuándo le dijo Dios que agarra a la esclava? Nunca. Esa fue una idea de Sara, y Abraham la secundó, los dos, ¿verdad? Los dos son los culpables ahí. Eso es querer tomar la iniciativa por su propia cuenta y no depender de Dios. Entonces, el capítulo 16, bueno, vamos a borrar aquí este animal ya.
El capítulo 16 es otra caída, ¿no? Capítulo 16, en donde Sara y Abraham, ¿verdad? Donde Sara y Abraham toman la historia por su cuenta, ¿no? Toman la historia en sus manos y ellos quieren hacer lo que les viene en gana, no lo que Dios les pide. Es la caída de la fe, ¿no? Ya no quieren hacer lo que Dios dice, sino lo que ellos. Dios prometió un hijo, bien. No está llegando el hijo, pues órale con mi esclava, ¿no? ¿A qué horas dijo Dios eso? Y Dios, por supuesto, le dice a Abraham: yo cuando te dije eso, ¿verdad? Si vas a tener un hijo, va a ser con tu esposa, no con la esclava. Eso es un signo, ¿verdad? Entonces, de cómo uno quiere tomar la historia en sus propias manos, ¿no? Quiere guiar la historia por sí mismo sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? Claro que, bueno, pues nace Ismael, ¿no? Porque de ahí nace Ismael. Y Dios obviamente lo toma en cuenta, ¿no? También pobre niño no tenía la culpa, pero Ismael no es el hijo de la promesa, porque Dios nunca dijo que hiciera eso, ¿no? Y claro, recordemos que la vez pasada decíamos que uno de los grandes temas es el problema de hermanos, ¿no? Así como Abraham tuvo problemas con Lot, ¿verdad? Entre hermanos. Luego, ¿verdad? Más adelante, Ismael e Isaac, ¿verdad? Los hijos de Abraham tienen problemas. Siempre hay problemas, ¿no? Hay problemas entre Sara y su esclava Agar, ¿verdad? Hay problemas porque obviamente como tiene un hijo, ¿verdad? Pues luego la que se empieza a creer más es la esclava, ¿no? El hijo es mío, no es tuyo, ¿no? Aunque por ley se supone que es de la esposa, ¿no? Por ley. Pero bueno, la esclava se le sube ahí, ¿verdad? Las ínfulas de que ella tiene el hijo, ¿verdad? Que ella no es estéril, ¿verdad? Entonces, pues, la Sara, pues, empieza a enojar, ¿verdad? Y también la corre, ¿no? Lárgate de aquí, ¿verdad? La corre, ¿no? Porque se desespera, ¿verdad? Pelea entre ellas, ¿no? Entre la esclava y la dueña, ¿no? Porque finalmente se le empieza a subir a la otra, ¿no? Alce la mano la que tiene un hijo. Y Sara ahí, no, pues no se puede, ¿verdad? Obviamente se sentía mal la pobrecita. Bueno, entonces caída de Abraham de nuevo. Querer hacer lo que venga, ¿verdad? Querer tomar el proyecto de Dios en mis manos. El proyecto de Dios es de Dios, no es mío. Y luego viene el capítulo 17, ¿verdad? Ahí va, ¿no? Y el 17 otra vez viene una subida, ¿verdad? De fe. En el capítulo 17 Dios vuelve a hacer una alianza. Es donde Dios le dice a Abraham que el signo de los judíos, ¿verdad?, es la circuncisión. Entonces le dice: a partir de ahora, ¿verdad?, la circuncisión va a ser la señal de que ustedes son mi pueblo, ¿no? Y entonces ahí está el valor de la circuncisión, ¿no? Que siempre ha sido muy valiosa para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces la circuncisión. Pero también en el capítulo 17 hace la alianza y le dice que va a tener una gran descendencia como la arena del mar, ¿no? Y le dice, ¿verdad?, que esta descendencia, y él es tan grande que él va a ser un padre de multitudes. Y el capítulo 17 es muy importante, ¿por qué? Porque el capítulo 17 es cuando le cambia el nombre, ¿no? Porque ustedes van leyendo en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia primero, ¿verdad?, aparece así, ¿no? Abraham, ¿no? Abraham. Así solito, ¿no? Abraham. Y luego, cuando le cambia el nombre, le ponemos un H, ¿no? Y entonces el nombre es Abraham. Abraham. Le cambia el nombre, que casi es lo mismo, ¿no? Uno dirá, pues no, cambió mucho. Y entonces, Abraham en general, ¿no? ¿Qué quiere decir? Abraham quiere decir el hijo del Padre. Eso quiere decir Abraham, ¿no? El hijo del Padre. Y Abraham, ¿qué quiere decir? Pues el hijo del Padre. Quiere decir lo mismo, pues es el mismo nombre, nada más está alargado con esto, ¿no? En español lo estamos alargando, pero Dios le da un significado distinto. Ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham. Y dice, porque serás padre de multitudes. Entonces Dios es el que le da el significado al nombre. ¿Qué quiere decir Abraham? Abraham quiere decir padre de multitudes. Etimológicamente no. Teológicamente sí. Abraham quiere decir padre de multitudes. Porque ¿qué es lo que está haciendo con el nombre de Abraham? Lo está alargando, ¿no? Le está agregando bueno, en español, ¿no? Una H y una A, o sea, lo está alargando el nombre. Y alargar el nombre significa que está alargando su persona, que está extendiendo su persona, porque su persona va a ser un padre de multitudes, o sea, él va a ser un padre de un gran pueblo, lo está alargando. Entonces, el significado del cambio del nombre es esto, ¿no? Dios que viene a alargar, Dios que viene a ensanchar el nombre de Abraham.
Y el nombre significa la persona de Abraham. Él va a ser padre de multitudes, de muchos, lo está alargando, ¿no? Es como si le estuviera alargando, ¿verdad? Su visión. Tú antes eras Abraham, así chiquito, ¿verdad? Sin hijos. Ahora es Abraham, ¿no? Alargado, porque ahora vas a tener muchos hijos. Vas a ser padre de multitudes, ¿no? Y entonces Abraham vuelve a creer, ¿verdad? Y bueno, pues entonces vuelve a estar arriba, ¿no? Y luego, vamos a borrar aquí porque ya no tengo pizarrón de ese lado, ¿no? Usted use su imaginación, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, después del capítulo 17, que es una subida de Abraham, ¿no? Pues ahí sí, entonces empieza todo algo muy bello, ¿verdad? Porque viene entonces el capítulo 18, que sigue arriba. Porque en el capítulo 18, Dios visita a Abraham y le promete, y le dice: el año que viene vas a tener un hijo. Se cumple la promesa. Dios se aparece, ¿verdad? Dice que hay 3 hombres que van caminando, ¿no? Abraham los ve, ¿verdad? Y los recibe ahí en su casa, ¿no? Bien contento, ¿no? Y cuando se van los hombres dicen: el año que viene vas a tener un hijo. Y dice, entonces ya, ahora sí hay un día concreto, ¿verdad? El año que viene, dentro de un año tiene el hijo. Entonces ya, y Abraham transforma totalmente su vida, ¿no? Y luego, bueno, luego viene el capítulo 19, que bueno, en el capítulo 19 no tiene nada que ver con Abraham, porque el capítulo 19 es cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, al final del capítulo 18, si usted lee en el capítulo 18, Dios le promete que el otro año va a tener un hijo, y luego viene la oración de Abraham, ¿no? Donde le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces le dice Abraham: no, pero ahora hay gente buena, ¿no? ¿Qué tal si hay 50 buenos? Bueno, si hay 50, no la destruyo. Bueno, ¿qué tal si son 45? Bueno, si son 45, no la destruyo, ¿no? Bueno, ¿qué tal si 20, ¿no? Y así hasta que llegan a 10, ¿no? Y dice Dios: bueno, si hay 10 personas buenas, no lo voy a destruir, ¿no? Y bueno, pues nunca hubo personas buenas, ¿no? Entonces en el capítulo 19 narra toda la destrucción de Sodoma. ¿Cuál es el pecado de Sodoma? El pecado de Sodoma es la falta de hospitalidad. Ese es el pecado. Porque a veces decimos: es que allá había un montón de desórdenes y de pecados y yo qué sé qué cosa. No, el pecado de Sodoma es la falta de hospitalidad, ¿verdad? Porque cuando llegan los enviados de Dios, ¿verdad? Y Lot lo recibe en su casa, llegan los de Sodoma y dicen: saca a los peregrinos, ¿verdad? Porque vamos a aprovecharnos de ellos, ¿no? O sea, no fueron hospitalarios. Y la hospitalidad en aquel tiempo era sagrada. Y como no fueron hospitalarios, entonces ese pecado les gana la condenación, ¿no? Que viene todo el relato de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Que se destruye ahí, ¿no? Que viene ahí el relato, ¿no? Y bueno, y además de eso, pues ahí es donde vivía Lot. Lot se tiene que refugiar en una cueva, todo se destruye. Y entonces nos habla de la ruina de Lot. Cuando alguien no sabe ser buen hermano, como cuando con Abraham que se peleó, pues busca su propia autodestrucción, ¿no? Lot es la imagen del hombre que se autodestruye, ¿no? Del hombre que se va acabando a sí mismo, ¿no? Y bueno, y luego, bueno, termina la historia de Sodoma, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ya viene entonces el capítulo 20, ¿no? Que el capítulo 20, pues es otra caída de Abraham, ¿no? Porque en el capítulo 20 es un paralelo con el de Egipto, ¿no? Ya ven que se fue a Egipto y dejó a su esposa. Pues en el capítulo 20 aparece la misma historia, pero ahora en otro lugar, ¿no? Con otro rey. De nuevo, el rey quiere con su esposa, le dice que es su hermano, o sea, se repite. O sea, ahí hay una repetición de historia, ¿no? ¿Quién sabe por qué, no? O sea, ahí la metieron. Es la misma historia con otros personajes, pero es la misma historia. Es la misma historia, pero es una caída de Abraham, ¿no? Esa es una cosa muy rara, ¿por qué la meterían ahí, no? Es como una interrupción de todo lo que estamos viviendo. Entonces, este capítulo, aunque es una caída, hay que ponerle entre paréntesis porque en realidad es muy raro, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Claro, podríamos analizar eso, pero ahí no vamos a detenernos en eso. Y entonces vamos al hecho más grande, ¿no? Capítulo 21, ¿verdad? Capítulo 21 viene entonces el nacimiento de Isaac. Se cumple la promesa, ¿no? Nace Isaac, ¿no? Isaac quiere decir el hombre de la risa, ¿no? El hombre de la risa. El hombre de la risa. ¿Por qué? Pues aquí hay dos cosas. Uno, porque se supone, ¿verdad? Cuando Dios le anuncia a Abraham: el otro año vas a tener un hijo. Sara se supone que estaba del otro lado escuchando y dijo Sara: ay, yo a mis años voy a tener un hijo. Y se empieza a reír, ¿no? Y la regaña, ¿no? ¿Te reíste? No, claro que te reíste.
Entonces dicen que Isaac se llama el hijo de la risa porque su mamá, Sara, se rió, ¿no? Eso puede ser un significado, ¿verdad? Porque es el hijo de la risa, porque se burlaron de que no iba a nacer y siempre sí nació. Pero también la risa puede significar la alegría, la felicidad. Entonces el capítulo 21 pues sería precisamente el momento en el que nace Isaac y por lo tanto llega el momento de la risa, el momento de la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Que por fin se cumplen las promesas, que por fin se están cumpliendo las promesas. Entonces el hijo de la risa porque llegó la felicidad, porque la promesa se ha cumplido. Y entonces después de esto, bueno, ahí hay un paréntesis en el capítulo 21 porque es Isaac. Luego se pelea Isaac con Ismael, ¿no? Lo regañan, ¿verdad? Porque están ahí. Y entonces se terminan yendo, ¿verdad? Y Dios dice que va a cuidar a Ismael y que de él va a ser un gran pueblo, ¿no? Un paréntesis. Y después de eso viene un capítulo terrible, podríamos decir, ¿no? Porque viene el capítulo 22. Y el capítulo 22 va a aparecer justamente en medio de un silencio, ¿no? Porque nace Isaac, se narra cómo se pelea Isaac con Ismael, y bueno, es como un paréntesis, pero más bien es para hablar de Isaac, de Ismael, ¿no? Pero hay un silencio porque ya no nos van a narrar nada más. No nos dice nada sobre Abraham, no nos dice nada sobre cómo va creciendo Isaac, qué aventuras habrá tenido Abraham en la medida que iba creciendo Isaac. No nos dicen nada. Hay un silencio, ¿no? Se provoca un silencio. Y este silencio se rompe entonces en el siguiente capítulo, cuando ya Isaac ya creció. Y entonces, ¿quién rompe el silencio? El silencio lo rompe Dios. Y así como llamó en el capítulo 12, ¿no? A Abraham, lo vuelve a llamar, ¿no? Nada más que en el capítulo 12 le dijo a Abraham, ¿verdad? Deja tu tierra, deja todo, ¿verdad? El silencio, toda la etapa del crecimiento de Isaac queda en silencio. El silencio lo rompe Dios un día. Y en el capítulo 22 lo rompe para decirle: entrégame a tu hijo, sacrifícalo. Y Dios ahora le pide que sacrifique a su hijo. Pero ya se acabó el tiempo, entonces la próxima semana pues vamos a hablar precisamente sobre el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Y la conclusión del ciclo de Abraham, para empezar a hablar ahora sobre el siguiente ciclo, que es el de Jacob, ¿no? Pero bueno, pues vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos dejemos guiar, nos dejemos iluminar por tu palabra y sepamos reconocer el grande amor que nos vas teniendo en nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche, que descansen y Dios mediante nos vemos la próxima semana.